Este documento lo compartí en el chat, ¿no? Es la separata, y lo que quería ver es la última parte. Esto ya hemos hecho todo, sino que la parte del modelo físico es lo que nos falta, ¿no es cierto? Ahí tienen algunos ejercicios adicionales. Bueno, esa es la implementación. Ya, entonces estamos en el diseño físico. Entrando entonces a la última parte, ¿no? En realidad no es muy difícil porque la parte más difícil ya la hemos hecho, ¿no? La parte más, digamos, importante del curso es diseñar, pues. Implementar es solamente usar una herramienta, ¿no? No es nada del otro mundo. Solo hay que elegir cuál. Por eso en el diseño físico se elige cuál es la herramienta que se va a usar. ¿Cuál va a ser el DBMS, el Database Management System? ¿Qué significa? Pues sistema de gestión o administrador de base de datos, ¿no? Tenemos en el mercado muchos de ellos para usar. ¿Y de qué depende? ¿Cuál usemos? Depende, pues, de la realidad de la organización, ¿no? ¿Qué necesita, qué puede comprar también? Porque cada uno tiene su precio y tiene sus posibilidades también. Entonces depende de eso mucho. Y ahí tienen, pues, varias marcas, ¿no? Y una de ellas es SQL Server, que es de las grandes, digamos, que sirve para administrar bases de datos de empresas medianas, grandes y muy grandes, ¿no? Siempre había una competencia con Oracle, ¿no? Sobre todo con Oracle, porque Oracle siempre nació para grandes. SQL tenía medianos, grandes, y los muy grandes era el monopolio que tuvo primero Oracle, ¿no? Pero después pasó el tiempo y SQL también se metió al mercado de los grandes también, de los muy grandes, mejor dicho, ¿no? Y ya tiene todas las herramientas para hacerlo hace tiempo. Y Oracle también, pues, como que menospreciaba a los medianos y pequeños. Entonces, también le hizo la guerra por ese lado. Sacó su Oracle 10G, o sea, más liviano, para los medianos, ¿no? Y por ahí están que se golpean entre ellos, ¿no? Pero eso depende, pues, ya del que quiere usar, cómo lo quiere usar, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro, hay que ver qué es lo que se requiere, más que todo eso. Bueno, nosotros vamos a usar SQL Server, que es bastante usado, es bastante popular para empresas medianas y grandes y muy grandes, ¿no? Como le digo, hay muchas, ¿no? Depende ya de la organización, de sus posibilidades y sus objetivos que tengan, ¿no? Nosotros vamos a usar esto. Entonces, ¿en qué consiste el modelo físico? El modelo físico es prácticamente lo mismo que el modelo lógico, es casi lo mismo, solamente que aquí vamos a tener que definir tipos de datos que se van a usar. Ahora van a ver cómo se entra acá. Aquí hay que definir ya los tipos exactos, ¿no? Porque ya no vamos a decir que es texto, es número, es fecha, eso era en el dominio lógico, ¿no? Pero en el físico ya no, en el físico ese dominio se convierte en tipo exacto, ¿no? Por ejemplo, si era texto, pues aquí tiene varias posibilidades para texto, puede ser char o puede ser varchar. Char entre paréntesis n significa n, el máximo valor que puede tener tu cadena de caracteres. 5 significa que puedes tener hasta 5 caracteres, 10 que puedes tener hasta 10. N en realidad es un tipo íntegro, ¿no? Puedes poner muy grande o más pequeño si quieres, por supuesto negativo no. Y varchar también es para textos y también entre paréntesis hay que utilizar un máximo, ¿no? Pero hay una diferencia entre char y varchar, ¿eh? Char es para texto fijo. Por ejemplo, aquí se habla de char de 5, significa que tienen que ser 5 caracteres que tienen que entrar, cuando lo defines el campo así. Y si pones menos, pues igualito entran los 5, ¿eh? Lo rellena con blancos, pero entran 5, porque le pusiste char de 5. En cambio, si pones varchar de 10, también es texto de hasta 10 caracteres, pero es variable. Significa que si de los 10 usas más que 8, pues 8 bytes entran al disco duro. 2 no entran. Se usa solo lo que se necesita. En cambio, si hubiésemos puesto char de 10, ¿qué significaría? Que le pones 8 y de todas maneras entran 10, porque los que no pusiste se rellenan con blancos, ¿eh? Si le pones char. El char te obliga a que se cumpla todo el máximo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se usa varchar? Cuando no sabes exactamente el tamaño, ¿no? Por ejemplo,
El nombre del cliente, pues el nombre puede ser un nombre corto, un nombre muy largo, entonces le puedes marchar de 20, ¿no? Marchar de 25 por si acaso, ¿no? Eso no significa que vas a usar los 25 caracteres siempre. Depende de lo que uses, entra solamente eso nada más. En cambio, si pones char de 25, no te conviene, pues porque si no usas todos, de todas maneras el motor de base de datos va a hacer ingresar los 15 caracteres, aunque sea en blanco. ¿Cuándo se usa entonces char fijo? Cuando sí estás seguro del tamaño que tiene el ancho. O sea, por ejemplo, si vas a definir, por ejemplo, un campo común, no la clave primaria, el DNI, por ejemplo, un campo común, ¿qué cosa es? Nosotros definimos que es texto, ¿no? Porque el DNI no se hace con operaciones aritméticas, ¿no? Es texto, sí. Pero texto fijo, claro que sí, pues el DNI, ¿cuántos caracteres tiene? ¿Cuántos caracteres tiene el DNI? No escucho. 8. 8. 8, 9. O sea, tendrías que ponerle char de 8. Char entre paréntesis 8. O si, por ejemplo, vas a poner el root de un cliente como un campo más significa que es texto porque el root no sirve para hacer operaciones aritméticas, el texto, ¿no? Profe, Sí, dime. disculpe, ¿alguien quiere entrar? Ya, muy bien. A ver, alguien está esperando. Sí, muy bien, ahí está. Mari Saldaña. Ya, entonces le decía, si es el root, ahí sí saben que es texto y que es fijo, pues porque el root también, ¿cuántos caracteres tiene? 11. 11, muy bien. Entonces tendrías que poner char de 11. En esos casos sí. Y cuando es clave primaria, oiga, profe, usted no dijo que la clave primaria debe ser entera. No le dije que deba ser entera. Se aconseja que sea entera, no que es obligatorio que sea entera. Hay algunos sistemas que trabajan con clave primaria alfanuméricos hasta ahora. Es una forma antigua de trabajar, pero muchos lo usan y lo siguen usando. Y lo seguirán usando por su conveniencia, no sé. Entonces sí puede ser. La clave primaria también texto. Y cuando es texto, por lo general se pone char también. Porque se busca que sea uniforme, por lo menos que sea uniforme, ¿no? Se le pone char. ¿De acuerdo? Y hay otros tipos, como por ejemplo, ahorita no vamos a tocar mucho de los tipos, porque eso lo vamos a ver en el siguiente curso, ¿no? Terminamos este y arrancamos con el otro ya, ¿no? Ahí lo vamos a ver con más detalle. Por ejemplo, cuando es entero, int, o integer, es lo mismo. Y hay varios tipos de enteros, hay más chiquitos, más grandes, etcétera. Por ejemplo, el tiny es un tipo mucho más chico que el integer, que el integer son varios miles de millones negativos a varios miles de millones positivos. En cambio, el tiny es un entero muy chiquito, de 0 a 255. Inclusive no tiene negativos, ¿no? Empieza de 0 y llega a 255. Y cuando es dinero, usan money. Y cuando es daytime, pues, o sea, cuando es fecha, se usa daytime. Y hay otros, pero ya eso se verá en el camino, ¿no? Eso es lo más importante por ahora. ¿Ya? Y sin mucho preámbulo, entremos pues a ver cómo se hace la implementación de una base de datos, ¿ya? Les estoy mandando un documento que ya les había mandado antes, también está en el chat, que es modelo físico de ejemplo. También está en el chat, lo he mandado como un documento PDF, modelo físico de ejemplo. Lo abro. Ya, este modelo físico antes era un modelo lógico. Y igualito es, en ID cliente decía N de número, en non-cli decía T de texto, o string si estaban trabajando con el Erwin. Dirección del cliente también texto, y de pedido número, fecha, pues, ¿no? O daytime. Monto también como era dinero, número también. Y de cliente, el ID cliente tiene que tener el mismo dominio que su clave primaria al cual hacer referencia. Entonces, si es número, también es número, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero ahora ya, como es físico, ¿qué es lo que ha cambiado? En lugar de poner número, ponemos
integer o ponemos money, ¿no? En lugar de poner este texto, ponemos varchar o char, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que cambia. Se le pone el tipo de dato que se va a usar en ese SQL Server. Después es igual. Su modelo físico va a ser igual. O sea, ahora, por ejemplo, en el examen, ¿no? Cuando terminen, llegan a su modelo lógico, ¿no? ¿Y cómo lo vuelven físico? Simplemente le ponen el tipo que corresponda a ese SQL Server. Solamente van a hacer los sencillos, por si acaso. Van a usar integer, van a usar char o varchar, money y daytime. Nada más. Los otros ya se irán viendo en el camino. ¿De acuerdo? Así que no se hagan problemas con eso. Pero ya, suponiendo que ya tienen el modelo ahí. No hay nadie más por entrar, sí está Juan Carlos. Hasta Carlos Torres, ¿no? Ya. Entonces el paso para convertir el modelo lógico en físico es este nada más. Cambiar esto. Si ID cliente decía texto, por ejemplo, le pone char. Cuando es clave primaria, se usa char generalmente, fijo. El nombre del cliente decía texto también. Como no estoy seguro qué tamaño va a tener, le pongo varchar de 20, pues. De repente, eso es lo que encontré como máximo en los valores que tuve. Para eso hay que hacer una especie de investigación, pues, ¿no? Ver los datos, ¿no? Y más o menos estadísticamente ver cuál es el más grande que hay. Encontré que el más grande tenía 18 caracteres. Ah, entonces le pongo varchar de 20 por si acaso, un margen, ¿no? O le puedo poner varchar de 40 también. Eso no significa que se van a usar los 40, solamente los que se van a usar van a entrar y los que no, es ahorrativo, ¿no? No ingresan realmente. Dirección del cliente también de repente le pongo varchar de 40 también por si acaso. No hay problema. Pero bueno, eso es lo que usted elige acá. Y en ese momento se vuelve el modelo físico ya. Y de pedido, seguramente que decía, arriba decía número, o de repente texto, como en este caso texto, y puso un texto que se acomode a los datos que se usan. Bueno, char de 10, digamos. Fecha a daytime. Monto puso un número también en el lógico, número nomás. Pero ahora sí tiene que elegir el tipo específico para ese SQL Server. En caso de lo que es dinero, se usa money. Y bueno, en la clave foránea sí hereda lo mismo que tiene la primaria. Si la primaria le puso char de 5, pues la foránea tiene que ser char de 5 igualito, si no, no se van a poder relacionar después. Y así sucesivamente, ¿no? Todo lo demás, acá, por ejemplo, también igual, seguramente decía texto, texto, aquí decía número, número también. En cantidad, bueno, número, pero es la cantidad que se ha pedido de un producto. Mm, Es número, ya sé, pero va a ser un número con parte decimal o número entero. Cantidad pedida, no vas a pedir 2,5 productos, ¿no? O 3 productos o 2 productos, ¿no? Entonces es entero. Tengo Tres, una pregunta. sí, dime. ¿No se recomendaba que que las claves primarias sean números? Sí, No eso, con justo integer. empecé diciendo eso, no sé si recién has llegado. Le dije, le dije desde un primer momento, se recomienda que Ujú. cuando elijan a la clave primaria que sea numérica. Se recomienda, no se obliga, no es que si lo pones falla. Lo que pasa es que muchas organizaciones trabajan así, ya tienen su clave primaria usando parte de texto como una especie de clave alfanumérica para poder reconocerlo por otra razón. Bueno, pues si están trabajando así, pues lo usamos, bueno, pero Ujú. si recién vamos a implementar el sistema, entonces recomendamos que sea numérico mejor, sobre todo si van a ser bases de datos muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Por el criterio de la búsqueda, dijimos, ¿no? Cuando comparas números es más fácil comparar números que comparar textos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso no quiere decir que no se pueda. Sí se puede, miren, ahí tienen un caso. Y en el siguiente curso, cuando veamos algunos ejemplos de bases de datos que nos manda la misma Microsoft, de bases de datos de ejemplo, la mayor parte son numéricas, pero vamos a encontrar algunas tablas que tienen claves primarias alfanuméricas, ¿no? Sí hay, ¿ya? Ya vamos a ver en su momento, pero hay.
Entonces, aquí estoy asumiendo ese caso. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Y en la medida de lo posible, pues que sea mejor, si va a ser texto, ya creo que sea texto fijo, ¿no? Para que por lo menos sea uniforme. Ya, entonces ese es lo único que cambia. Cuando ustedes llegan a su modelo lógico, nada más eligen a ver qué tipo voy a usar. Por ahora de los más simples, ¿no? Ya veremos en el próximo curso algunos tipos ya un poquito más especiales, digamos, ¿no? Pero con esto es suficiente. Y ahora digo, ¿y cómo hago para que este modelo, yo lo hice en el papel, ¿no? Lo tenía escrito, número, texto, fecha, ¿no? Y ahora le pongo varchar, char, listo, y se convirtió en físico ya. Qué fácil, repito, ¿no? Claro, en el Erwin también lo pueden hacer y tienen para elegir ahí los tipos especiales. Pero bueno, ya lo tienen. ¿Pero qué hacen con esto ahora? ¿Cómo van a ir al servidor y le van a decir, oye, ¿sabes qué? Este es mi plano de mi base de datos, implementala pues. Yo ya me rompí la cabeza haciendo el diseño, acá está todo, hasta el módulo físico preparado para que tú lo puedas implementar. Entonces toma esta hojita y se la meto no sé por dónde, por la ranura del papel, no sé por dónde voy a entrar el papelito, no sé. No, pues, tienes que hablar con el servidor, tienes que conversar con el servidor. ¿Y cómo vas a conversar con el servidor? En su idioma, pues. ¿Y qué idioma habla el servidor? Pues habla SQL. Y SQL significa Structure Query Language. O sea, idioma de consulta estructurada. Es un idioma, es un lenguaje de programación, pero solamente orientado a base de datos, ¿no? Y eso tendríamos que saber ahorita. Bueno, lo vamos a ver en el siguiente curso, con más detalle. Ahora vamos a usar una herramienta que tiene el mismo servidor para implementar una base de datos de manera rápida, ¿no? Pero para poder demostrar que sí se puede. A ver, está entrando Javier. Y vamos a hacer eso. Este modelo ya lo tienen todos, ¿no? Hay que ponerlo en un lugar, porque después lo vamos a tener que invocar varias veces. Y vamos a tener que entrar al servidor. ¿Cómo entramos al servidor? Bueno, yo les mandé un drive para que instalen el SQL Server, ¿no? Ahí hay algunos ya lo tienen instalado, ¿no? Y si no lo tienen, bueno, pues observen, por favor, ¿no? Y vean cómo se trabaja, ¿no? O sea, se entra al servidor de diferentes formas, ¿no? Hay varias formas de entrar. Si instalan el servidor en su máquina, van a tener un icono así. Generalmente, por defecto, aparece un icono así. En el escritorio, por lo general, por defecto, se ubica ese icono. ¿Qué es el icono del SQL Server Management? O sea, es el controlador, ¿no?, que administra el SQL Server. Un utilitario en realidad, ¿no? Es una interfase gráfica de usuario. Hacen doble clic ahí, y si no lo tienen ahí, bueno, van a tener que ir al menú de inicio. Y buscarlo, pues. Lo han instalado por ahí, debe aparecer. Ahí está, ¿ves? SQL Server Mainnet Studio. Yo tengo el 2014, pueden tener el 2016, el 2019, pueden tener el 2000 si quieren. Igual va a funcionar para lo que vamos a hacer. Yo les mandé el 2014, si no me equivoco, ¿no? O el 2018 o 2019, no sé. Uno les he mandado por el drive, ¿no? Les mandé uno para que instalen. Iguales. Entonces, se puede entrar por ahí, o si no, por el icono de acceso directo. Entonces, voy a entrar por ahí. Hago un clic y ya está. Aparece la ventana de inicio. Y va a aparecer una ventana donde le van a decir que
autentique. O sea, se identifique, pues. Demora un poco porque este programa es un poco pesado. Como mi máquina ahorita está cargada con varias cosas, demora. Falta un poco más de memoria. Ya está. Esa es la ventana de autenticación. Se le pregunta quién eres y qué es lo que quieres, ¿no? Pero por ahora, como yo lo instalé así en mi máquina y ustedes cuando lo instalen así, por defecto son administradores. Tienen la autenticación de Windows misma. Entonces no tienen que identificarse más. Simplemente se conectan. Pero si fueran usuarios, ahí sí ya tienen un protocolo para ingresar como usuario común, ¿no? Cuando es administrador, entran así de frente. El nombre del servidor aparece un punto que significa local. Desde ahí mismo estoy trabajando, yo he abierto el Windows, soy el dueño, entonces no tengo problema, me conecto nada más. Conectar. Así va a ser por ahora para ustedes, ¿no? Después ya, cuando lleguen el curso de SQL 3, administración, ahí va a poder controlar ya, crear usuarios, dar permisos, etcétera, ¿no? Y ya está, ya cargó. El SQL Server tiene una ventana principal y en la parte izquierda está el explorador de objetos. Es una especie de mapa que le dice qué cosa hay en su servidor, ¿no? El explorador de objetos. Los objetos que están instalados en su servidor. Ahí arriba le dice cómo se llama su servidor. En la parte izquierda, también abajo, está la carpeta de bases de datos que nos interesa ahorita, ¿no? Porque necesitamos implementar esto. Eso queremos implementar acá. ¿Y cómo se lo decimos? Ahora vamos a ver. Necesitamos una base de datos, pues. Entonces vamos acá, en bases de datos, expande con el más que está a la izquierda, y van a aparecer un montón de cilindritos. Bueno, depende pues de cómo esté trabajando. Yo tengo un montón de ejemplos que he hecho antes, ya no. Están siempre paro haciendo, así que tengo varios cilindritos, tengo varias bases de datos, ¿no? Pero usted crea la propia. ¿Cómo hace para crear una nueva base de datos? Clic con derecha en la carpeta bases de datos, ahí, y elige la opción nueva base de datos. ¿Ya? Nueva base de datos, ¿ya? Aparece una ventana donde le pide cuál es el nombre de la base de datos. Voy a llamarle mi prueba. Mi prueba 01. Así se va a llamar, mi prueba 01. Es lo único que tiene que poner por ahora. Las otras características que se van a poner por defecto. En el siguiente curso les voy a explicar cuáles son esas características que se dan cuando implementa una base de datos, ¿no? ¿Qué archivos tiene, qué tamaños tiene, y eso con más detalle, ¿no? Por ahora vamos a hacer por defecto nomás todo, ¿ya? Entonces aceptamos y los valores predeterminados se van a dar. Aceptar. Pues cuestión de unos segundos va a tener un nuevo cilindrito en la parte izquierda que indica que ya tiene su base de datos nueva, recién creada. Oye, sí, es cierto, ¿dónde está? Acá dice que está, pero no le veo, ¿no? Era mi ejemplo 01, creo, mi prueba 01, ¿no? Veo mi prueba, pero mi prueba Prueba 01. 01. Claro, lo que pasa es que acá tengo que actualizar esta imagen que está en la parte izquierda. No se ha actualizado todavía porque le mando por código. Es una imagen, entonces clic con derecha, elijo actualizar.
actualizar, y aquí está, era mi prueba 01, ¿no? Mi prueba Sí, 01. profe. Ahí está, mi prueba 01. Ahí está mi base de datos que acabo de hacer ahorita. ¿Y qué cosa tengo ahí? Tengo el espacio donde se van a guardar estos objetos. Este es el plano del ingeniero civil. ¿Y esto que está acá qué es? Es el terreno, pues. Ya se separó el terreno. Pero es un terreno que está separado nada más. Se le han puesto unos señaladores. Físicamente está en el disco duro, pues, ¿no? Pero no hay nada adentro, pues. O sea, son algunos artefactos que se necesita ya para trabajar la base de datos, pero mi base de datos, mis tablas que yo diseñé, no hay nada ninguna todavía. Es un espacio que se ha separado. Todavía no hay nada adentro. ¿Y cómo sé que no hay nada adentro? Pues miren, es bien fácil. Me voy a mi prueba, expando, y con el más que está a la izquierda, hay un más a la izquierda, ¿no? Expando la base de datos y tengo varios objetos adentro. Dentro de esos objetos está la carpeta de tablas. Ahí están mis tablas de repente, qué tan rápido me leyó la mente, qué cosa. No, son tablas del sistema, ¿no? Pero no hay ninguna tabla que yo haya definido todavía. Son tablas que ya los pone el mismo motor de base de datos para ayudar en la administración de la base de datos. Nada más, son herramientas iniciales. Pero no hay ni una tabla de estas que tengo acá. De eso no hay nada todavía. ¿De acuerdo? Otra forma de verlo es así. Váyase al diagrama de base de datos, acá. Ahí hace clic con derecha y elige nuevo diagrama de base de datos. Le va a aparecer una ventana preguntándole si quiere utilizar las opciones gráficas y va a aceptarlo, ¿ya? Clic con derecha, nuevo diagrama de base de datos. Le dice si va a crear objetos gráficos. Sí, necesito los diagramas. Sí. Y aparece una ventana para agregar tabla. ¿Qué tabla? No tengo ninguna, pues, ¿no? Así que esto lo cierro nomás. Ya tengo el espacio vacío, no hay ni una tabla. Ahora voy a agregar tablas. ¿Y de dónde voy a hacer eso? En esta ventana que está a la izquierda me va a estorbar un poco. Así que la voy a ocultar con un botón que está acá que dice ocultar automáticamente. ¿Ya? Si hace clic en este botoncito, es una especie de clavito, un chinche, ¿no? Está hacia abajo, indicando que está enganchado ahorita. Pero si hago un clic ahí, se va a volver horizontal, con la punta apuntando a la izquierda, y entonces la ventana se oculta. No se cierra, no le haga clic en la X, porque si no lo cierra, tiene que volver a abrirlo, se le va a hacer un problema. Ocúltelo nada más, con este botón. ¿Ya? Voy a hacer eso, lo voy a ocultar para que me dé espacio de trabajo. ¿Ve? Ya no está, pero si está, si paso el mouse por ahí, ahí está, solo que está con el clavito ahora echado, apuntando hacia la izquierda, diciendo si sales de la zona me oculto solito. Se oculta automáticamente, dándome espacio para poder mirar más, ¿no? Entonces ya me salgo de ahí, se oculta solito. Ya, eso es lo que quiero. Ya, y ahora lo que necesito es esto de acá. A ver, un favor. Tenemos ahorita 15 participantes. Faltan algunos llegar todavía. Faltarían 2 alumnos, creo. Así que me pasan la voz y viene un alumno más para poder hacerlo ingresar, ¿ya? Porque lo voy a minimizar para tener más espacio de trabajo acá. Necesito esto. Ya, profe. Ya. El diagrama para poder implementarlo acá. Y tengo 4 tablas, mira, va a ser una base de datos chiquita nomás. Para demostrar es suficiente. Tiene la tabla
cliente, pedido, pedido, artículo, etc. Entonces voy a empezar, bueno, está la cliente, pues, pero ¿cómo hago para ingresarla acá? Sin tener que escribir código, porque eso se hace dándole órdenes al servidor. Pero con esta ventana de diagrama me puedo ayudar. Hace clic con derecha en cualquier parte y elige nueva tabla. Nueva tabla, ¿ya? Nueva tabla. Y le pone el nombre. Bueno, voy a empezar con cliente, entonces le pongo tal y como está en el módulo físico, ¿no? Cliente. Y acepto. Inmediatamente me aparece ya la ventana para ingresar los campos. De acuerdo al modelo que tengo ahí a la derecha, primero está ID cliente. Digito eso, pues. Luego dice el tipo. El tipo lo elijo char de 5. Y aquí está la columna para elegir los tipos. Ya están predeterminados varios. Tiene que solamente buscar el que le importa. Es char. Están ordenados alfabéticamente. Así que char tiene que estar por arriba. Ahí está. Pero por defecto me aparece char de 10. Y yo quiero char de 5. Se edita nomás, pues. Se ponen adentro del paréntesis, borran el 10 y le ponen 5. Perdón, 5. Así. Ya está. ¿Ven qué fácil? Luego, esta columna sí que entenderla un poquito, ¿no? El 5 porque era, disculpe. Aquí, porque el modelo físico me está diciendo, pues, yo estoy siguiendo la receta nomás. El modelo físico me dice que el ID cliente es char de 5, o sea que es un texto de 5 caracteres. Y 5 caracteres fijos. Le dije, cuando es char, es porque se tiene que ingresar la cantidad que hay exactamente, ¿no? 5, 10, 20, lo que usted ponga. Y si no se ingresan la cantidad que usted escribió ahí, el sistema le va a rellenar con espacios en blanco. Eso, obligatorio que tenga 5 caracteres, en otras palabras, ¿no? Generalmente eso es para las claves Gracias. o cuando es un texto que está como fijo en una propiedad, por ejemplo, en el cliente, por ejemplo, puede ser root, les dije, ¿no? Un atributo más podría ser root. Y ahí le convendría poner char de 11, porque sí sé que el root tiene 11 caracteres. Y en este caso la clave primera se ha elegido char fijo, ¿no? Char de 5 dice ahí, eso lo puedo hacer acá, char de 5. Ya, pero esta columna es importante. Permitir valores nulos. ¿Qué significa valores nulos? Un valor null significa ausencia de datos, o sea que no hay dato. Permitir null significa que ese campo no sería obligatorio. Le permite, le permite que quede vacío. Pero eso es posible con la clave primaria porque yo sé por ahora, recién lo estoy haciendo, pero en el modelo me están dando ya información. Acuérdense, los planos de ingeniería hablan, ¿no? Está diciendo que ID cliente, ¿qué cosa es? De uno a muchos, ¿no? No, O no, sea, no, 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 no. No. Hablando en la tabla cliente nada más, mirando el dibujito. ID cliente, ¿qué cosa es? Por el dibujo veo Clave primaria. El código del clave cliente. y bueno, eso es clave primaria aquí. Y hay una característica que yo sé de la clave primaria, aparte del criterio de unicidad que no se repite, ¿no? Aparte de eso, sé que es obligatoria. O sea, la clave primaria tiene que tenerlas todas las instancias de la entidad. En este caso ya es una tabla. Todos los registros de la tabla tienen que tener ID cliente sí o sí. No puede haber alguno que no tenga. Entonces, el que esté marcado este check acá, significa que podría haber un cliente que no tenga ID cliente. No, eso no se puede. Es obligatorio. Si es obligatorio, le tiene que quitar el check. Cuando no está el check, es porque es obligatorio. Cuando está el check, es porque no es obligatorio, porque le permite nulos. ¿Se entendió? sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, cuando no está chequeado, es porque es obligatorio. Cuando está chequeado, es porque no es obligatorio. Porque permite nulos. Permite que no haya nada. ¿Mm? Pero en este caso no. Y ya terminamos entonces con el primer campo. Todavía no le definimos que es clave primaria, todavía no. Eso luego vamos a hacerlo. Siguiente campo, la siguiente fila, pues ahí está. ¿Y qué dice? Non-click. Escribo nada más, tengo que seguir la receta. Non-click.
Y luego dice que es varchar de 20. Busco acá varchar, pues. Entre la lista desplegable, están en orden alfabético, ahí está varchar de 50. Pero yo no quiero varchar de 50, quiero varchar de 20. Lo edito pues también. Entro ahí y le cambio. Le cambio así. Varchar de 20. ¿Eso qué significa? De que ese campo non-key puede aceptar hasta 20 caracteres. Hasta 20. Y si le pone más que 10, cuando ingresen datos, ingresan 10 nomás. No hay problema, ingresan 10. Y solo 10 caracteres ingresan. En cambio, si le hubiese puesto char de 20, ahí sí sería un poco... No conviene. ¿Saben por qué? Si le pongo char de 20 en lugar de varchar, sino char de 20, cuando ingrese 20, pues voy a... Pero si ingreso 10, ¿cuánto ingresan realmente? 20 también. Es decir, yo ingresé 10 nomás, pero el sistema dice, no, este es obligatorio, le ponen los 10 blancos más y ya ingresaron 20. Se le ocupa mucho espacio innecesariamente, ¿no? Cuando es char. Por eso char se usa cuando sí se sabe exactamente el tamaño que va a tener. Cuando hay una incertidumbre acerca del tamaño, pues hay que ponerle varchar. Algunos tienen más, algunos tienen menos. Y ahora, ¿el nombre del cliente es obligatorio o no? Ya, esas son reglas de negocio. Los demás campos de la tabla dependen de reglas de negocio también. Tienen que preguntar, en todo caso, si no está escrito, pregunta. A ver, ya estoy implementando la base de datos, necesito algunas preguntas más acerca de la obligatoriedad o no de los campos. Entonces yo pregunto de manera fácil, pues no le voy a preguntar al gerente, oye, non-cli permite valores nulos. Ah, de repente no te entiende qué es eso. ¿Cómo le tendría que poner? Preguntar, mejor dicho. Disculpa, cuando ingresas a un cliente, ¿tiene que tener nombre de todas maneras? No puedes ingresar a un cliente sin nombre. No, pues, ¿para qué? ¿Cómo ingresar a un cliente sin nombre? Tiene que tener nombre sin ingreso. Ah, ya, entonces es obligatorio. Le quito este check. Cuando ingresa a un cliente, tiene que tener, aparte de su código, tiene que tener un nombre. Ya. Como esta base de datos es chiquita, casi todo es obligatorio. Digo, casi todo. Luego, sigo por acá. Directly dice, ¿no? Directly, seguro es la dirección del cliente, ¿no? Directly. Y si no entienden qué significa lo que está ahí, porque ustedes no lo hicieron, ya, ustedes están en la implementación, ya, no diseñaron la base de datos. Alguien lo diseñó y le dicen, oye, implementa esto, tú sabes ese proceso, claro, implementa. Directly, ya, directly. Y luego, ¿pero qué cosa es Una directly? pregunta. Sí, sí, dime. Bueno, el char se usa cuando tú sabes el número exacto de caracteres. Ajá, Y el varchar, en este caso, yo pensaba que era cuando no sabías exactamente el tamaño. claro. Entonces, Ujú. si ya pones 20, el nombre ya no puede ser de los 20 caracteres. Entonces, No. Ahí cuando pongo varchar de 20 estoy diciendo el máximo es 20, ¿eh? Pero puedo poner menos de 20. ok. ¿Y se ¿Ya? rellenan con blancos o no? En El ese caso. sistema lo llena solitos. O sea, Ok. cuando ingresa el usuario va a ingresar los datos, ¿no? Cuando ingresa el usuario y usa los 20, pues bien, pues no hay problema. Y si usa más que 12, tampoco hay problema. Pero no entran 12 por si acaso, entran 20 también. Y el sistema lo rellena con espacios en blanco. ¿Mm? Porque es Ok. varchar, porque es no, perdón. Cuando es varchar no, pues. Cuando es varchar, entran los 12 que usaron y los otros no pasa nada, pues ingresan 12 nomás. Si le hubiésemos puesto char de 20, ahí sí sería fatal, ¿no? Char de 20, ya. Ingresa 8 nomás. Y los otros 12 se rellenan con blancos porque le pusiste char. ¿Te das Ok, cuenta? ok. Sí, Ya, gracias. ya, muy bien. Y los nombres, si tú no lo has hecho, y bueno, tú tienes que digitar nada más, pero quieres averiguar qué significa directly, sospecho que es dirección del cliente, ¿no? Pero ¿qué tal si tiene otra combinación un poco más difícil? Pues tengo que ver el diccionario de datos para ver qué significa, ¿no? Si después lo voy a tener que usar en la programación de repente. El diccionario de datos, ¿ah? Bueno, directly dice que es también varchar de 20. Entonces lo busco por acá. Varchar. Por defecto aparece varchar de 50. Entonces ahí le cambio por varchar de 20. Y ya, otra pregunta, digo. Cuando ingresas un cliente, ¿será obligatorio ponerle la dirección? Y me dicen sí,
Si ingresa un cliente, mínimo tiene que tener su nombre, su dirección, su teléfono, bueno, hay otras cosas más. Pero la dirección es obligatoria, sí, tiene que tener dirección. Entonces le quito este. Ahí así podría haber más, ¿no? Así podría haber más. Entonces, por ahora eso nomás. Ya está. Pero ahora esto no está grabado. Mire, ahí hay un asterisco acá arribita. Significa que todo lo que hemos hecho hasta ahora no se ha grabado. Profe, una consulta. ¿Es bar binary? No, no. ¿Dónde? Ah, El no, me equivoqué, directorio cliente. Es varchar. Varchar, muchas gracias por estar mirando otro lado. Varchar de 20. Ya los tipos especiales lo veremos en otro curso. ¿Ya? Aquí vamos a ver lo esencial. Varchar de 20. Significa que es también igual, hasta 20 caracteres. Ya decía, pero todo esto que estamos haciendo todavía no se grababa. Tengan mucho cuidado con eso. Cuando esté el asterisco acá es porque todavía no se ha grabado. Y aquí también en la pestaña de la ventana también está con asterisco. Significa que no se ha grabado todavía. Grábelo de una vez. ¿Dónde? Aquí hay un botón para guardar. Guardar. Ya hacemos clic en guardar. Guardar diagrama. Y por defecto aparece el nombre diagrama 0. Si quieres lo dejas así, si quieres le pones otro nombre, ¿no? Bueno, lo voy a dejar así, diagrama 0. Ya saben que se le puede cambiar el nombre del diagrama. Es el diagrama de la base de datos. Aceptar. Y desaparece el asterisco, significa que ahora sí está grabado. Pero está muy grande porque tengo que hacer el plano. Mira, me va a quedar chico, voy a tener que recortarlo un poco, acomodarlo, ¿no? Estas columnas de acá, lo voy a poner un poquito más angostas. Pero también. Y esto lo voy a achicar también. Ya está. Está cliente. Pero otra vez aparece el asterisco, ¿no? Porque hemos hecho cambios, ¿no? Grave, no se olvide de grabar cuando he hecho cambios. Ya está, ya se quitó el asterisco porque ya se grabó. Y así va a seguir. Siguiente tabla, pedido. Entonces, esto lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Ahí está, así está mejor, creo. La siguiente tabla que sigue es la tabla de pedido. Entonces, clic con derecha, nueva tabla también. Se llama pedido. De aquí en adelante van a ver que todo esto es sencillo. Solamente que tienen que tener cuidado al digitar. Porque una mala digitación, una mala acción, como esto genera código por dentro al final, se malogra el código. Y mejor hay que hacerlo otra vez, porque si no tendrías que meter la mano en el código para corregirlo. ¿Y cuál es el chiste? Pues se supone que esto era para no escribir código, ¿no? Hágalo con cuidado. En el siguiente curso vamos a ver ya con código cómo se hace esto también, ¿no? Y ahí hay más detalle, pues, ¿no? Pedido. Aceptar. Primer campo, y de pedido. Tipo de dato, char de 10 dice. Que buscar char. Char de 10. Justo era char de 10. No hay problema. Y esta columna, permitir valores nulos. No, pues la clave de primero es obligatorio. No puede tener esto. Lo quitamos. Siguiente campo. Fecha PET. Seguir la receta nomás. Daytime. Busco daytime. Pues. Saben, está en orden alfabético. Debe estar más arriba. Está daytime. Le dejemos daytime. Y ahora, el nombre de un pedido tiene que tener fecha de todas maneras. Sí, pues si no sé cuándo lo hicieron, tiene que tener fecha. Para control, para muchas cosas. Sí, es obligatorio que tenga fecha el pedido. Ya. Después ya viene money. Money, pero viene del monto, el monto del pedido, monto PET. Dicen que es money porque es dinero. Entonces eligen el money, pero por acá debe estar money. Ah, más arriba está, ahí está money. ¿Ya? Y es obligatorio, a ver, el dinero.
Del pedido, claro que sí, como no voy a ponerlo, tiene que estar ahí cuánto equivale, cuánto es el pedido en dinero, ¿no? Es importantísimo. Luego viene el ID cliente, otra vez, ID cliente, pero ese va a ser luego la clave foránea. O sea, quiere decir que el tipo tiene que ser igual que la clave primaria, a la cual hace referencia. Y la clave primaria es char de 5, y está pues char de 5 precisamente. No se va a equivocar, no le va a poner otro tipo, sino no se puede relacionar. ¿Eh? Para relacionarse el requisito es que y es obligatorio que tenga clave. Ahora otra cosa. Es decir, la clave foránea, para que pueda relacionarse después, porque todavía no está relacionada. ID cliente todavía no está relacionado con el ID cliente de cliente. Todavía no. Pero para que se relacionen es indispensable que se llamen igual. Fíjese que en el diagrama se llaman igual, ¿no? ID cliente y de cliente, ¿no? Eso es lo que tiene que ser obligatorio. Que la clave foránea se llame igual que la clave primaria para poder relacionarlas. ¿Es obligatorio eso que se llamen igual? No, no es obligatorio. Se pueden llamar diferente. Lo que sí es obligatorio es que el tipo de dato de la clave foránea hereda el tipo de dato de la clave primaria. Fíjese, aquí es char de 5 la clave primaria. Y la clave foránea también es char de 5. Eso es lo obligatorio. El nombre es lo de menos. Aquí podría haberse llamado code CLI o cliente code. No importaba. Sí, pero si queremos que sea la clave foránea que haga referencia a la clave primaria, tienen que ser de la misma especie. Exactamente. Eso es lo que tiene que ser obligado. Uno podría ser ID cliente y la clave foránea podría ser código CLI. Pero si uno es char de 5, el otro tiene que ser char de 5, pues. Si uno es INT, el otro tiene que ser INT también. A eso es lo que se refiere a la obligatoriedad. El nombre no importa. Ya. Bien, entonces, pero aquí falta algo. Y me faltó en el otro lado también. Me faltó algo. Voy a grabar, ¿ya? Así tal como está, voy a grabar. Sí, ya está. Pero me faltó que el ID pedido sea la clave primaria. Y acá en cliente también. Se me voy a cliente un ratito, ¿ya? Me olvidé de eso. En ID cliente quiero que ID cliente sea la clave primaria en cliente. Entonces señalo acá a la izquierda del que quiero que sea la clave primaria porque mi modelo me dice así, que el ID cliente en la tabla de cliente es la clave primaria. Entonces me ubico acá a la izquierda, hago clic con derecha y elijo establecer clave principal. ¿Ya? Establecer clave principal. Clic con derecha, establecer clave principal. Y ya, mire, se puso la llavecita, ¿no? Ya se puso la llavecita. Pero no se ha grabado, eso hay que grabarlo. Vamos acá a guardar. Sí, quiero que se cambie. Ya cambió. Y aquí en pedido también lo mismo. El ID pedido va a ser la clave primaria. Ya, entonces lo pongo de una vez. Aquí a la izquierda nomás, el campo, clic con derecha, establecer clave principal y ya está. Mira, ¿no? Guardo el cambio que he hecho acá. Sí, ya. Y ahora voy a darle un tamaño más adecuado, ¿no? Para que se pueda hacer el gráfico acá y se pueda mirar bien. Está. Lo voy a poner por acá para que me dé espacio de trabajo. Otra vez el diagrama cambió, lo grabo, no se olvide cambios que haga, grabe lo mejor. Sigo, el siguiente campo, ¿cuál es? Es detalle de pedido. ¿No? Detalle de pedido tiene 5 campos, pero tiene una clave primaria compuesta, ¿no? ¿Cuál es la clave primaria en detalle de pedido? El conjunto de los dos. De ahí de pedido didáctico, ¿no? Claro.
Si acaso no es que en detalle pedido haya dos claves primarias, ¿no? Eso es falso. Solo hay una clave primaria por tabla, no puede haber más de una. Puede ser que la clave primaria sea compuesta, como en este caso compuesta por dos campos. También puede ser por 3, también puede ser por 4. Depende de la complejidad de la base de datos y cómo le salga en el diseño, porque este es trabajo del diseño final, ¿no? Y así me ha salido. Bien, entonces lo que voy a hacer es implementar. Ahora estoy en implementación. Voy acá, clic con derecha, nueva tabla, ¿no? El nombre, detalle pedido. Detalle guión bajo pedido. No me conviene poner espacio en blanco. De poner se puede, pero después va a causar problemas en la codificación. Mejor póngale un guión bajo. Como separador nomás. Aceptar. Y aparecen los campos. A ver qué campos tiene. Tiene ID pedido, que es char de 10. Eso, como es clave foránea, está heredando de pedido, ¿no? Entonces, pero todavía no es clave foránea. Va a ser clave foránea. Escribo ID pedido. ¿Qué tipo es? Char de 10. Ya está. Obligatorio, claro, porque forma parte de la clave primaria. Ya está. Siguiente, ID artículo. ID artículo dice que es char de 5. Busco char de 10 ahí por defecto. Le cambio pues nada más. Char de 5. Así. Y luego me dicen que el ID artículo como forma parte de la clave primaria en esta tabla, por lo tanto es obligatoria, pues, ¿no? Todo lo que forma parte de la clave primaria es obligatorio, tiene que haber. Luego vienen más campos. CanPet. Cantidad pedida, ¿no? CanPet. Cantidad de unidades que se está pidiendo del artículo, dice que es entero. Y aquí elijo entero, pues. Dice que es entero, integer. Pero aquí hay uno más. Da lo mismo int que integer. Es igual. Y la cantidad que se está pidiendo de un producto se tiene que registrar, claro que sí, pues si no, ¿cómo vamos a poder contabilizar después o bajar el stock? No sé, tenemos que saber la cantidad. O cuánto se va a cobrar también, ¿no? Precio unitario de venta. Preven nada más se llama acá. Preven. Preven. Y dice que es dinero, money. Ya, entonces elijo money, pero está por acá arribita, creo, ¿no? Ahí está, money. Y hay que necesario poner el precio que estoy vendiendo el artículo. Claro que sí, es obligado, sino como voy a llevar la contabilidad, es obligado que esté el precio. Ya, listo. Pero ahora viene el problemita. ID pedido, junto con el ID artículo, son una clave primaria. Los dos, ¿ah? Entonces tiene que ubicarse acá, a la izquierda. ¿Ya? Seleccionar los dos primeros con el shift, ¿no? Como seleccionan las hojas de Excel, así. Que los dos quedan marcaditos, ¿no? Los dos tienen que quedar marcados los que van a ser clave primaria. Una vez que están seleccionados o marcados, me ubico en el principio, en el primero, hago clic con derecha y elijo establecer clave principal. Y mire qué pasa. Aparecen dos llavecitas, ¿no? Y las dos llavecitas, ¿qué quieren decir? Que es una clave primaria compuesta, ¿no? Seguro que alguien que no tiene mucho conocimiento, los empíricos sobre todo, a veces los escucho decir cosas así, ¿no? Allá esa tabla tiene dos claves primarias. ¿Cómo? Sí, pues tiene dos llaves, tú insistes. Pero mira, pues le digo, no has llevado diseño base de datos, seguro, ¿no? No sabes qué cosa es la normalización, seguro que no sabes esas cositas. Aprendió así, pues, como se dice, a la práctica, ¿no? Empíricamente, ¿no? No científicamente como usted ha aprendido, ¿no? Usted sabe los fundamentos, ¿ya? No, pues, en una tabla solo puede haber una clave primaria principio elemental, ¿no? ¿Y qué significa que hay dos llaves? Que es una clave primaria compuesta, ¿no? ¿Y por qué sale así? Por
resultado del diseño, ¿no? Hay varios caminos que te pueden llevar a una clave primaria compuesta, ¿no? Pero de hecho, es una sola clave primaria. Ya queda aclarado eso. A ver, de una vez voy a grabar, ¿no? Si me voy a pasar algo, guardar. Acepto. Y voy a cambiarle el tamaño porque está muy grande, ¿no? Para el gráfico no me conviene que sea así. Ya está. Grabo también. Ya está. Me falta uno. Me falta el artículo nomás. Ya, y el artículo tiene 3 campos. A ver, clico aquí en una parte libre, clico en derecha, nueva tabla. ¿Y cómo se va a llevar esta nueva tabla? Artículo. Pues hay que seguir la receta, ¿no? Hay una receta a la izquierda, hay que seguirla nomás. A la derecha, perdón. Artículo. Campos, también lo que diga la receta. Y de artículo. Tal y como dice ahí. Y de artículo. Tipo de datos, char de 5 también he elegido. Ya, char de 5, buscamos char. Char de 10. Ya le pongo char de 5 porque ahí dice que es 5. Listo. El ID de artículo es la clave primaria. Por lo tanto, tiene que ser obligatorio, no va a tener nulos, ¿no? Permitir nulos, le quito. Obligatorio. Otro campo más. El nombre del artículo. A ver, nom art dice acá, ¿no? Sigo nomás lo que dice ahí. Luego, ¿qué es varchar de 20? Varchar de 20. Tengo varchar de 50. Lo cambio. En lugar de varchar de 50, varchar de 20 nada más, ¿no? Y el nombre del artículo es obligatorio, sí, te dicen que es obligatorio que uno va a tener un nombre. Ya, listo, ¿no? Luego, otro. El precio actual, precio AC. Precio ACT. Y como es dinero, es money, dice ahí, no, money. ¿Y es obligatorio que el artículo tenga precio? Sí, es obligatorio, te dicen ya, te quitas eso. Ya, ¿y qué falta? La clave primaria, pues. Y de artículo es la clave primaria de acuerdo al plano que está acá. Voy acá a la izquierda, clic con derecha, establecer clave principal, y ya está. Grabo por si acaso. Acepto. Y ahora le voy a dar un tamaño más adecuado, pues, ¿no? Y ahora voy a empezar con las relaciones, ¿ya? Primera relación entre cliente y pedido. Entonces voy a ubicarlos cerca para que se pueda verificar bien. Ahí está. ¿Y qué quiero hacer? Relacionar cliente con pedido a través de ID cliente, pues, ¿no? Es bien fácil, ¿no? Te se ubica acá en la clave primaria, en este caso ID cliente en cliente. Ahí donde está la llavecita. Y ahí hace un clic sostenido para arrastrarlo hasta ID cliente en otra tabla, la tabla hija, la que va a tener la clave foránea. Una pregunta antes que haga esto. En la tabla pedido, ahí en mi base de datos, ID cliente, ¿qué cosa es? Foránea. Urania. No. ¿El Estoy hablando, pedido? no. Estoy hablando de mi diagrama, tal y como está mi base de datos acá. A la derecha en el diagrama dice que sí. En el papel dice que el ID cliente va a ser clave foránea. Ahí dice, ¿ah? Pero actualmente, tal y como está mi base de datos,
Aquí en mi servidor tengo una tabla pedido, y ahí pregunto, ¿y de cliente qué cosa es? Primario, ¿no? No, todavía no es nada, es un campo Un más. atributo Un normal. atributo más, todavía no es, Un todavía no lo he atributo. convertido, lo tengo que convertir, Ok. claro, para que sea clave foránea, ¿qué hago? Bueno, de manera gráfica es bien sencillo, de manera con código lo vamos a ver en el siguiente curso, ¿no? También es sencillo, solamente que ahí tiene más potencia para ordenar, ¿no? Aquí lo hacemos a través del graficador y nos ayuda. Decimos, apuntamos a la clave primaria acá, ¿ya? En la parte izquierda hacemos un clic sostenido y arrastramos a la tabla donde va a estar la clave foránea, a la izquierda también, ahí, y suelto. Ahí tiene que tener buena puntería, no va a ser que se le va la mano y apunta a otro lado, ¿eh? Pero esta ventanita me ayuda. A ver, me dice antes de confirmar, me dice, la tabla de la clave principal es cliente. ¿Y cuál es? El campo y de cliente. Ah, muy bien. Y la tabla de la clave externa, o sea, la foránea, es pedido. ¿Y cuál es el campo? Y de cliente también. Ah, perfecto. No nos hemos equivocado, de repente ponemos en monto, nos equivocamos, ¿no? Está bien, aceptamos que se genere, y ya está, mira. Apareció la línea, ¿no? Y ahora sí, si yo le pregunto en la tabla pedido en mi base de datos ahorita, en mi servidor, y de cliente, ¿qué cosa es? Ahora, en estos momentos. Foránea. Ahora sí es clave foránea ya. Pero no me sale como en mi dibujito que apunta la clave primera con la clave foránea, ¿no? No me sale así. Tengo que modificarlo, pues, quebrarlo un poquito para que se note bien, ¿no? Ya es cuestión de un poco un poco de práctica, ¿no? Para quebrar esta línea y que se note bien la relación. Esto no es como en el Access, ¿no? En el Access cuando usted relaciona, automáticamente la primaria con la foránea quedan así, la línea los une. Es que es una herramienta ya orientada, pues, digamos, a los usuarios, ¿no? No es tan técnica como esta, ¿no? Aquí a esto lo dejan, el usuario tiene que saber hacer esto, pues, porque es un especialista, se supone, ¿no? Es fácil en realidad, hay que quebrarlo, ¿no? Para que quede bien evidenciado clave primaria con clave foránea. El simbolito este de la llavecita significa 1 de primaria. Y el simbolito este del infinito significa muchos para la foránea. O sea, es de 1 a muchos. Un cliente puede tener un pedido, puede tener muchos pedidos, etc. Ya, y estos cambios los dos se pusieron con asterisco porque los dos les he cambiado, ¿eh? Grábelo, no se olvide de guardar los cambios que he hecho, guardar. Sí, ya está, ahora sí está. Se generaron las dos y ya están relacionadas. Y en realidad adentro se ha generado código. Seguimos ahora, pedido con detalle pedido. Ya lo ponemos cerca, por Una acá. pregunta. Sí, dime. ¿Y cómo podría modificar si es que es, por ejemplo, de cero a muchos? Ya, eso es ya con más detalle, como te dije, con código, ¿no? Cuando lleguemos pues a la parte del siguiente curso, ¿no? Vamos a hacer esto con código y vamos a aplicar un concepto que se llama constraint. Y en los constraints tú puedes establecer ya reglas más particulares para el comportamiento de los campos de una tabla. Y haces con codificación, ¿sí? Ok. Lo vamos a hacer. Acá solamente lo relacionamos todavía. No muchos es todo. Ahora si tiene cero, si no tiene cero, ya esos son constraints que se establecen. Ya es una especie de programa que se tiene que hacerle pues a la tabla para que acepte o no acepte, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora, de pedido a detalle pedido. Se relacionan a través de y de pedido, ¿no? Acá está. Pedido con detalle pedido. Según el modelo físico que tengo acá, entonces la clave primaria debería relacionarse con la clave foránea que está entre pedido, ¿sí? ¿No? Entonces voy a relacionarlas haciendo el arrastre nada más, uniendo la clave primaria con la foránea. Lo digo acá, en ID pedido,
clic sostenido y arrastro hasta ID pedido en la tabla hija. Suelto. A ver, de pedido, de partido, de ID pedido, correcto. Y de ID pedido he llegado con ID pedido, correcto, eso es. Con esto te aseguras que no hayas apuntado mal, pues, ¿no? Está bien. La salida y la llegada son correctas. Oye, pero el diagrama me salió feo. Ya saben que esto hay que modificarlo. Pues, hay que poner un poquito acá, quebrar un poco, para que quede más agradable, ¿no? ID pedido con ID pedido. Ya está. Y grabo esto, y aparece asterisco en las dos porque ha habido código que se ha generado internamente que hace alteraciones tanto en pedido como en detalle de pedido para que esto se pueda cumplir. Grabo acá. Profesor, ¿Sí? aquí ya si la relación es identificador y no identificadora no se puede evidenciar en los conectores, o sea, solamente es para el modelo No, lógico. pero te das cuenta. Sí, tú tienes el concepto claro. Claro que sí, es identificadora. ¿Por qué? Claro, Porque, porque la identificador, pero clave... me refiero en el gráfico ya no Ah, se no, evidencia. en el gráfico no, pues se supone que tú ya eres un ingeniero y eres un técnico especializado. Sabes que eso es así por los conceptos que has venido teniendo antes, ¿no es cierto? Pero dile eso pues a una persona que sea empírica, ahí está el problema, ¿no? Oye, la relación es identificadora. Así porque si no dice nada ahí. No tiene que decirlo, pero tú ya tienes que saberlo eso, ¿no es cierto? Si la relación une clave primaria con clave foránea y la clave foránea forma parte de la clave primaria, la relación es identificadora, pues, ¿no? En cambio acá no, mira, a ver, de cliente a pedido. Y de cliente, clave primaria, en cliente, en la tabla padre, en la tabla hija, y de cliente está abajo, no forma parte de la clave primaria, entonces la relación es no identificadora. ¿Está claro? Aquí los conceptos ya tú los tienes, pues, porque vienes de un proceso anterior, ¿no? De diseño. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, muy bien. Esa es la diferencia pues, entre haber llevado este curso y no haberlo llevado, y aprender así un poco como dice, a la criolla. Hay muchos que hacen esto, ¿no? Y a veces cometen errores al momento ya de trabajar porque los conceptos no están claros, ¿no? ¿Sí? Entonces tienen una formación más científica ya, pues han ido desde abajo, ¿no? Demostrando todo, ¿no? Hasta llegar pues a lo que tenemos ahorita, ¿no? Bien, entonces ahora vamos de artículo con detalle de pedido. ¿Qué los relaciona con artículo con detalle de pedido? Vamos a ponerlo acá para que se vea. Y de artículo con I de artículo de detalle de pedido. En esta relación, artículo, detalle de pedido, ¿quién es la tabla padre? En esa relación de artículo con detalle de pedido, ¿quién es la tabla padre? Artículo. Artículo, claro. Tiene la clave primaria. Porque la otra que tiene la clave foránea vendría a ser la tabla hija. Y además la relación es identificadora porque la clave foránea está arriba. Pero ahorita en mi diagrama tal y como está aquí, en el diagrama ya de mi base de datos de mi servidor, no en el papel que está a la derecha, les pregunto otra vez. Y de artículo en artículo, ¿qué cosa es? Acá, Clave primaria. clave primaria. Y de artículo en detalle de pedido, ¿qué cosa es? Una parte de la clave primaria. Ajá, muy bien, ya no caes como otros de clave primaria. Pues, ¿cómo? Está la llavecita, otra vez te insisto. No, no es clave primaria. Es un campo más que forma parte de la clave primaria, pero no es clave primaria. Ah, ya. Y yo quiero que se vuelva foránea. Recién lo voy a convertir en foránea. Jalando una unión desde la primaria hasta el otro campo que quiero que se convierta en foránea. Entonces me ubico en el artículo parte izquierda, clic sostenido y me voy a la parte izquierda de la que quiero que sea foránea, en este caso, y de artículo y suelto. Y vamos a ver, uy, apunté mal, ¿ves? Hay que tener cuidado. Apunté en otro sitio. ¿Ya? Y de artículo, hasta ahí de artículo acá. Ahí está, suelto. Ahora sí. Si no le sale eso, pues está apuntando a otro lugar. ¿Eh? A mí me salió mal con el mouse este, me está fallando acá. Entonces ya, aquí verifico. La tabla con la clave principal es artículo. También de ahí partí. La tabla con la clave externa, o sea, es detalle de pedido.
y está llegando a ID artículo. Perfecto, ¿no? Eso es lo que quería. Aceptar, aceptar y ya está. ¿Hay alguien que quiere entrar? ¿O alguien que quiere preguntar? Bueno, como esto está conectado al WhatsApp, seguramente que a veces se escucha el sí. Carmen Santana dice que está en la puerta, nadie me pasó la voz. No, sí está. Dani entró hace rato que está. Ya, no hay problema. Ya, entonces sigamos. Sí se relacionó, ahora falta nomás unir bien clave primero con clave foránea. Lo puse por la izquierda para que no me deje espacio de la derecha. Se puede poner donde ustedes quieran, evitando que se crucen mucho para que quede clara la imagen. Y listo, ya está. Y ahora grabo, por si acaso, pues mira, aparece asterisco en ambas, porque en ambas se ha generado código que establece la relación. ¿Y qué código? Ya lo veremos en el siguiente curso, ¿no? Ahí lo vamos a ver con más detalle, vamos a poder hacer más cosas de lo que aquí estamos haciendo de manera gráfica, ¿no? De manera rápida, como se dice, herramienta rápida. Guardar. Sí, se afectan las dos tablas, por supuesto. Ya está. Listo, señores, ya tienen su base de datos. Aquí termina el examen. ¿Cómo van a hacer? Así, miren, Una ¿ah? consulta. Sí, dime. Ahí se puede identificar si es de 0 a muchos o unos a muchos en esa tabla. Claro, porque la llavecita te dice que es uno. Y el infinito te dice que es muchos. ¿Te das cuenta? La llavecita Pero, indica, o sea, por ejemplo, si termina en 0 a muchos. ya, eso es lo que me estaban preguntando en ese momento. Eso se hace ya con los constraints. Ahí sí, Ah, tienes que programar un poquito más adentro para decir que se va a aceptar ceros o no va a aceptar ceros. Ya, eso sí se hace ya codificando. ¿De acuerdo? Para eso hay constraints. Constraint de foreign key, hay constraint unique, hay constraint de for, y si no, también hay otros, digamos, métodos para poder establecer comportamientos, ¿no? Y hay que programar ya, ¿no? Internamente. Eso lo hacemos con código, no se preocupen, no es nada del otro mundo. Acuérdense, el SQL es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Qué significa que es de alto nivel? ¿Se acuerdan? Lenguaje de programación de alto nivel. Estandarizado. No. Un lenguaje de programación de alto nivel es un lenguaje de programación que está bien lejos del bajo nivel. ¿Y qué es bajo nivel? El binario, pues, o sea, cómo trabaja el computador internamente. Destape su computador y qué cosa va a encontrar. Circuitos electrónicos, ¿no? Circuitos electrónicos. Y ahí van a ver qué cosa. Buses, ¿no? Conexiones, electricidad. El computador funciona con electricidad básicamente. En electricidad, pues, viajan a través de las conexiones cargas eléctricas, positivas, negativas, ¿no? Cargado, descargado, eso significa 1001. Esa es la forma como trabaja internamente el computador y su procesador. Todo lo hace con binario, al final de cuentas. Pero para llegar a ese nivel, pues no es tan fácil, ¿no? Al principio, cuando hicieron el primer computador, trabajaba así, pues, con puro binario nomás. Prueba, es un computador de ensayo, ¿no? De laboratorio, de los científicos e ingenieros que hicieron eso. Y nadie más podía manejarlo. Así que tuvieron que crear otros lenguajes que sean más asequibles y fueron haciendo otros lenguajes ya pareciéndose un poco al lenguaje humano, ya no con binario, pues, ¿no? Y esos lenguajes de alto nivel tienen esa característica, que tienen palabras del lenguaje humano, para que le sea más fácil al humano programar un computador. En este caso, una base de datos. El SQL es un lenguaje de alto nivel. Entonces va a ser fácil porque va a ser un lenguaje que se parece al lenguaje humano. Solo que hay un pequeño detallito, ¿no? Creo que les dije, ¿no? Los humanos que hicieron ese lenguaje, porque eran humanos, no eran marcianos, ¿no? Eran de otra galaxia, eran humanos. Pero hablaban inglés, pues, maldad suerte, ¿no? Hubiese sido un hispano mejor, pues.
porque ahí está el problemita. Cuando encuentren instrucciones de go to, for, next, while, between, uy, ¿qué es eso? Eso es, pues, es lenguaje humano. El único problemita es que no lo entendemos muy bien porque no es nuestro lenguaje nativo, nada más. Lo demás es fácil. ¿Sabe? Lo más difícil ha sido esta parte del curso, ¿no? Llegar hasta el modelo físico desde una realidad, imagínense pensarlo, ¿no? Encontrar reglas de negocio, ¿no? Armar la relación, todo eso, y después llegamos a la herramienta que nos va a permitir hacer esto de una manera fácil porque el lenguaje está preparado para que el humano lo entienda. Claro, ya tenemos que ver su sintaxis y otras cosas más, ¿no? Pero la ventaja es esa de que tiene palabras del lenguaje humano. Para nosotros es una desventaja a veces, ¿no? Cuando no conocemos el lenguaje inglés, es el único problemita, ¿no? Bien, pero después es fácil. Bien, ahora esto ya está creado. Como le dije, si fuera el examen, ahí terminó el examen. Va a tener que, yo le doy el ejemplo, ¿eh? Primera parte, establecer una realidad donde se hacen pedidos, ¿no? Etcétera. Un enunciado chico y usted llega a su modelo, después el modelo conceptual, lo pasa al lógico, lo transforma al físico y lo implementa. O le doy un documento de una factura, de una boleta y le digo normalícelo y llega a una base de datos. Llega al modelo lógico a través de las formas normales, primera, segunda y tercera, y ya está el lógico ya. Y ahora lo convierte al físico dándole los tipos de datos y otra vez estamos acá, en la base de datos. Entonces, en su examen, ¿qué va a haber? Va a haber esto al final, ¿no? Al final debería haber esto. Las tablas, uy, no se ven, profe. Se ven, pues hay que actualizar nomás. Ahí están, ¿ves? Entonces ahí ya podemos ver la base de datos, ¿no? Pero además, las tablas. Entonces, esto, le dando un pantallazo, print screen, captura la imagen, lo recorta y lo pone en el documento de Word, que es el examen que le voy a mandar. Y listo, ya está. Ahí terminó. Es la última parte. Claro, no les voy a pedir por ahora eso, ¿no? Porque sé que algunos todavía no tienen instalado el SQL Server, ¿no? Lo que sí les voy a pedir es el módulo físico. O sea, algo parecido escrito a mano no se puede hacer. A mano sí se puede hacer. Este es el módulo físico ya. Bueno, este ya está implementado. El módulo físico era el anterior, ¿no? Este de acá. ¿Dónde está este? O sea, su examen, si que vamos a hacer ahora un examen donde tiene que implementar algo, debe culminar aquí. ¿Ya? Y como una opción, si es que tiene instalado su SQL Server, trate de hacerlo y si lo hace, mejor, ¿no? Una práctica y me manda esta imagen. La imagen nada más pegada junto con todo el código, todo lo demás que ha hecho, pues, ¿no? Todo, mejor dicho, el proceso de diseño, ¿no? Puede terminar en esta imagen, así. ¿Está? Y abajo la otra imagen de lo que acaba de hacer, que demuestra que sí lo implementó, ¿no? Y eso es todo. A eso queríamos llegar, ¿se acuerdan? Les dije en un principio, ¿de qué se trata este curso, no? De ir desde la realidad hasta llegar a implementación, que es esto. El modelo físico y el resto es práctico, ¿no? Llegar a eso. Algo sencillo. Bien, aquí, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Esto queda grabado ya. Profe, ¿tendrá la solución de la tarea que dejó para hoy? ¿Cuál tarea? ¿De la normalización? Sí, de las matrículas. De las matrículas. No la voy a poner ahorita, ¿no? Pero no voy a poner una pregunta como esa. No va a ser una así. Va a ser otra. Ah, ya solo quería verificar si había hecho bien la tarea. Ah, ya, ya. Ya no se preocupe. Va a tener todas las herramientas del caso y cualquier pregunta me avisa, pues, ¿ya? Cualquier pregunta me avisa siempre, ¿ya? Si tiene alguna duda, ¿no? Pero estoy utilizando mal esto, ¿cómo tengo que hacer? Por lo menos darles las pautas, ¿no? No se preocupen por eso. ¿Ya? Pero si lo ha hecho, está bien. Ya voy a revisarlo, ¿ya? Bien, entonces, pasemos a la parte del examen, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir ahí. Ya. Les voy a pasar el archivo de la primera parte.
Enviar el archivo, acá está. Mm. Ya, les acabo de enviar por el chat. Fíjese, EXA parte 1 DVD CEP de septiembre 2020. ¿Llegó? Lo tienen por el chat. Sí, profesor. Ya. Entonces, es un documento en Word. Lo abren. Digo, Ya, y entonces las preguntas que crean que es la respuesta, porque son preguntas para marcar, lo marcan con el resaltador en amarillo del Word, ¿no? No se olvide de poner su nombre arriba, hay un espacio para poner su nombre. La fecha ya está, el código de curso también ya está, así que eso no tiene que tocar, solamente marquen, ponen sus apellidos y nombres y listo. Y me lo reenvían a mi chat personal, no lo vayan a enviar al grupo, pues si no todo el mundo lo va a ver, ¿no? Me lo mandan al interno, como se dice, ¿ya? Me lo mandan al interno. Esa es la primera parte del examen. Es teoría. Solo, fíjese nomás en la última pregunta. Fíjese, ya está en el documento, ¿no? ¿Está mirando el documento? Sí. Ya, la última pregunta, la 20, ¿no? Porque son 20 preguntas. Es para hacer un pequeño grafiquito nomás. Porque ahí hay dos entidades que se están relacionando de muchos a muchos, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no es cierto? Hay que normalizar eso para que no os quede así, porque eso no sería plano, ¿no? Hay un gráfico equivalente a ese que está ahí. Y tiene que hacerlo. Lo hace si quiere a mano, le toma foto y lo incluye en el Word. Si quiere lo hace con el Erwin, no sé cómo quiera, pero la cosa es que solucione el problemita que hay ahí. A mano lo puede hacer, le saca una foto, lo copia y lo pega ahí, esa partecita nada más. Es un pequeño gráfico que puede estar al final de la hoja si quieren. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Profe, una consulta, se resalta la Sí, respuesta, ¿no? Que la respuesta queremos. que tú creas la resaltas con el resaltador amarillo que tiene el Word, pues, ¿no? Ya, listo, gracias. Sí. Y le pones tu nombre, no te olvides porque esta es una evidencia, ¿no? Todo esto yo tengo que mandar a mi coordinadora, ya, ahí están las notas. ¿Por qué? Porque esto, aquí está. No me va a decir, oye, ¿por qué inventas notas? No, tiene que estar probado esta parte. La segunda parte, ya luego les envío, después que me manden la primera. La segunda parte es práctica ya. Tienen que establecer, ya, cuando lleguen les indico mejor, para no marearlos más. Desarrollen esto nomás. Y me lo envían, apenas lo tienen, me lo envían para poder enviarles la segunda parte, ¿ya? Y vamos a pasar la asistencia de pasadita. A ver. Por favor, atención a la asistencia, ¿ya? Jordi Burga, presente, profesor. presente. Muchas gracias. Melanie Camino, Presente, profe. gracias. Luis Campos, Presente, profe. muy bien. Enzo Carhuamaca, Presente, profesor. muy bien. Rosa Chero, ¿no está? Luis Díaz, ¿no está Luis? Javier Galindo Castillo, ¿no está? Jean-Pierre García, presente.
Marco Antonio Guamán. Marco Antonio Guamán. Sí está, ¿no? Está como Marco Guamán ahí. Teacher, Sí, profe, sí, sí. gracias. Ya, muy bien. Julio Mandujano. Ahí está presente. Presente, profesor. Muy bien. Daniel Oliva. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel Oliva. Álvaro Oropesa. Álvaro Oropesa. ¿No está? Ya. Geraldo Pariona. Geraldo Pariona. ¿No está? Geraldo Pariona. Geraldo Nicola. Anais Poma. Guillermina Quispe. Presente, profesor. Muy bien, muchas gracias. Mari Saldaña. Presente. Muy bien. Carlos Torres. Presente, profe. Muy bien. Ya, entonces. Jonathan Díaz sí está. Jonathan Díaz. Presente. Ya, está bien. También está Javier Galindo. Javier Galindo Castillo sí está. Ya, entonces sí, ahora sí cuadra, pues te está descuadrando la asistencia.
apenas terminan lo envían para poder mandarles la segunda parte, ¿ya?